tal? Los saludamos de la Iglesia Puerta del Cielo Clavería en la Ciudad de México. El día de hoy nos gozamos con la presencia del Señor. Tenemos inflamado nuestro corazón de la presencia de Dios en esta mañana, gozándonos en este día que el Señor ha hecho para que nos gocemos, para que nos deleitemos con Él en su presencia. Y el día de hoy, bueno, como continuación de lo que habíamos visto anteriormente con respecto a los enemigos de los creyentes con los enemigos de los cristianos, que vimos que uno de los enemigos era el mundo, y estuvimos viendo pues todas esas cosas que nos distraen, que nos afanan y que no nos permiten tener una relación buena con el Señor. Ahora vamos a ver la carne. Y voy a comenzar con una pequeña ilustración que la he visto en muchas versiones, pero bueno, esta me la encontré y bueno, es acerca de un indio que es muy sabio y que se encontraba enseñando a su pequeño nieto una de las lecciones más importantes de la vida. Le contó al pequeño niño la siguiente parábola. El abuelo le dice: existe una pelea dentro de cada uno de nosotros. Es una terrible pelea entre dos lobos. Un lobo es malo, es furia, rabia, envidia, remordimiento, avaricia, arrogancia, autocompasión, resentimiento, mentiras, falso orgullo, superioridad y ego. El segundo lobo es bueno, es alegría, es paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, empatía, verdad, compasión, fe. El nieto pensó sobre esto un momento y entonces le preguntó al abuelo: ¿y qué lobo ganará esta pelea? El abuelo simplemente respondió: el que alimentes. Al que alimentes más, ese es el que va a ganar. Cuando escuchamos entonces esta reflexión, recordamos lo que nos dice Pablo, ¿no? De alguna manera, parafrasear, al que más alimentes, pues se va a fortalecer más, y entonces ese es el que va a ganar. Y esta lucha la tenemos todos los que hemos sido llamados hijos de Dios por la fe. Como que antes de esto pues no nos preocupaba mucho, simplemente nos dejábamos guiar por la corriente del mundo, que ya habíamos hablado acerca de ello, pero ahora algo está sucediendo en nuestra vida. Ya no podemos pecar tan a gusto, ¿no? Antes lo hacíamos, pero como algo muy natural, ¿no? Decíamos que era como la puerca lavada, ¿no? Que apenas la lavan y bien bonito, íbamos a recibir instrucción y ya nos sentíamos limpios, o ya asistíamos a algún culto, alguna situación y ya sentíamos que ya estábamos bien. Salíamos y ¿a dónde nos íbamos? Pues otra vez al pecado, ¿no? Y a la siguiente semana, ahí vamos otra vez, a que nos limpien para luego, como la puerquita, ¿a dónde se va? Al lodo, luego, ¿no? Ese es porque es su naturaleza. Pero ahora ya nosotros no tenemos esa naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Que algo ya nos molesta, algo ya nos inquieta. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque quiere decir que entonces el Espíritu de Dios ya está haciendo una obra en nuestro interior, en nuestro corazón. No es una cuestión externa, no es para que todos nos veamos bonitos, que nos veamos decentes, que nos veamos bien vestiditos, sino porque Dios está haciendo una obra interna. Y para esto tengo mis ayudas, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a ver, vamos a empezar con esto, ¿verdad? Aquí está
nuestro hombre natural. Nosotros somos el hombre natural, estamos en la carne y tenemos un alma. Hemos vivido generalmente con nuestra alma nada más y pues a través de nuestras vivencias, experiencias, miren cómo la hemos dejado. Así está, negra como nuestra conciencia. Así está. A través de todos los pecados que hemos cometido, de todas las equivocaciones, de todo lo que hemos lastimado a nuestro paso, ¿verdad? Como Atila, que decía que donde caminaba ya no salía el pasto, ¿no? Así era nuestra vida. Mientras nosotros nos sintiéramos bien, no nos importaba pasar por encima de quien fuera. Y así quedó nuestra alma. Y así vivíamos, a través de nuestras emociones, a través de nuestro intelecto, a través de las cosas que nos gustaban y nos producían placer. Entonces, cuando se enseñorea la carne sobre el alma queda sometida al cuerpo, a las sensaciones, a los placeres, podemos decir a la comida, al sexo, a todo aquello que nos produce placer. Ahí es cuando se enseñorea la carne sobre el alma, ¿no? Muchas veces intentamos como que medio limpiarla, ¿verdad? Y nos volvemos medio hipsters, o que estamos tratando de salvar al mundo, tratamos de, o por la intelectualidad, ¿verdad? O buscamos el arte para tratar de embellecer nuestra alma, ¿no? De que esté mejorcita, y a lo mejor el alma está sobre el cuerpo y lo podemos dominar más. Nos vamos al gym, ¿verdad? Nos alimentamos, somos veganos, y entonces el alma está encima del cuerpo y lo está sometiendo. Pero igual tenemos nuestra alma toda cochinota porque pues le metemos rencores, pleitos, le metemos enojos, le metemos cuanta cosa, ¿verdad? Ahí estamos batallando. Bueno, entonces resulta que recibimos al Señor y ¿qué sucede? Emerge nuestro espíritu. Entonces ahora el espíritu va a estar entre la carne y entre el alma. Aquí está. Y así estamos constituidos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos al Señor, pues nuestro espíritu le pertenece al Señor, ya está completamente, ya nos ha apartado, ¿verdad? Ya está ahí, transformados completamente, pero nuestra alma sigue así, y es a la que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñarla para que entonces el espíritu esté encima del alma y del cuerpo. Entonces, nuestro proceso durante toda nuestra vida va a ser limpiar esa alma, que sea transformada a través de nuestro entendimiento, a través de nuestra mente, para que podamos conocer y comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas, y entonces podamos ser que podamos integrar nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo en una armonía. Y entonces sí, vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Así, esta es la imagen del varón perfecto, ¿verdad? Todo en armonía con nuestra alma limpia. Pero ¿qué pasa? Pues que todos los días estamos en un mundo caído y estamos pisando la tierra, y pues nos ensuciamos los pies, tenemos que limpiarnos todos los días, tenemos que pedir perdón todos los días por todas nuestras faltas, tenemos que buscar alimentar a nuestra alma, porque si no, si la alimentamos con cosas que van a ensuciarla, si la estamos alimentando con las noticias, por ejemplo, pues ¿qué vamos a recibir?
el día de ayer estuve con unas personitas muy amadas y comenzamos a confesarnos nuestros gustos culposos. Y bueno, pues estábamos con mucha risa, pero la verdad hay cosas que nos avergonzaban mucho, de cosas que nos gustan escuchar de música, programas que nos gustan ver, que sabemos que no deben de ser, que la doctora Polo y que no sé qué tantas cosas, y tenemos mucha risa, pero realmente ¿de qué estamos alimentando nuestra alma? ¿De qué la estamos alimentando? ¿Y cuánto de ese alimento que le estamos dando durante todo el día corresponde a las cosas de Dios? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en oración para estar en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo escudriñamos la palabra de Dios para ver qué es lo que está hablando con nosotros, qué es lo que quiere de nuestra vida, qué es lo que está demandando de nosotros, para que nosotros vayamos siempre siendo íntegros con espíritu, alma y cuerpo? Bueno, este es el ser humano, ¿verdad? Y estamos tratando de, no sé si se acuerdan también de la ilustración que les hice de la Coca-Cola, que fuimos vaciando agüita hasta que se fue saliendo todo lo negro, y que así es la palabra de Dios, que va entrando y va saliendo todo lo feo, y entonces de repente está así como que gris y todo, pero se trata de que podamos estar en comunión con Dios y que podamos tener nuestra alma limpia. Entonces, ¿qué pasa con esta carne? Vamos a ver. Esta carne, como les digo, está muchas veces dominando sobre el alma. Y el espíritu está todo ahí apachurradito y todo porque ya ni cabe casi, ¿no? Entonces, dice Romano, aquí vamos a ver la experiencia que tuvo el apóstol Pablo al respecto. Y estamos estudiando el libro de Romanos y lo vamos a ver muy pronto y lo vamos a poder escudriñar mucho mejor. Dice Romanos 7, 19 al 25, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí está. O sea, él tiene un espíritu renacido, pero ¿qué se da cuenta? Que se da cuenta de que hay aquí algo que está mal, que quiere hacer lo bueno y agradar a Dios, pero que no puede. Vamos a ver si no puede. Vamos a ver quién gana. Entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, según el espíritu, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Esto es una revelación que tuvo el apóstol Pablo para darse cuenta que esta es la lucha que tenemos todos y la vamos a tener siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues no sé si les ha pasado, me pasó a mí ayer, después de ir a comer con unas amiguitas, pues yo jalo para mi casa, ¿verdad? Pero venía mi hermanita y ella vive en otro lado, pero no sé si agarran ustedes así como que me voy a mi casa, o sea que ya tienen su caminito tan marcado de que por aquí siempre pasan, que se me olvidó que ella no vivía por acá y me la traía yo para mi casa.
¿no? Me dice, oye, hermana, ¿pero para dónde vas? Si yo vivo allá. Ay, de veras, de veras. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Es como los burritos o las mulitas que agarran su querencia, porque es el caminito que saben, o sea, las sueltas, ¿y qué hacen? Pues a donde siempre van, ¿no? O hasta mi mascotita, como que ya tiene un caminito marcado y ya agarra siempre el mismo caminito y cuantas vueltas de repente agarra por otro lado y así, que es muy raro, pero tenemos un camino ya tan marcado y esa es la tendencia que tenemos hacia el pecado. Es un peso tremendo, tremendo, porque es la fuerza de la costumbre, la fuerza de la tendencia de nuestra carne a hacer lo malo. Y cuando llegamos al Señor, comienza a hacernos mucho ruido. Eso, ¿por qué? Si yo ya aprendí lo que dice Dios, ¿por qué sigo haciendo lo malo, no? Tenemos una guerra encarnizada con la carne. Entonces, el Nuevo Testamento utiliza el término carne para describir la naturaleza pecaminosa y la carne, el cuerpo, para describirlo, ¿no? Con frecuencia esta palabra se utiliza para hablar de los aspectos más débiles de la naturaleza humana. Por eso dice que la carne es débil, ¿se acuerdan? En Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No sé si les ha pasado, estoy segura de que sí, que a veces dicen, ay, ¿para qué dije eso? ¿No? ¿Por qué dije eso? Ay, se me salió, ¿no? Cuando se nos sale alguna grosería o alguna cosa, ahí está, ¿no? O está latente, está presente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle preeminencia al espíritu para que pueda dominar sobre nuestra alma, someterla, y también el cuerpo se va a someter. Y entonces ya vamos a tener bien organizado nuestro ser interior. Bueno, el apóstol Pablo entonces también nos dice, nos advierte de este peligro de ser esclavos de los deseos de la carne, porque éramos esclavos, o sea, no nos dábamos cuenta, o sea, simplemente hacíamos lo que nuestro instinto animal nos llevaba a hacer. Nada más íbamos por la vida dando tumbos. En Efesios 2:3 nos dice el apóstol, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, así vivíamos. Desafía a los creyentes a no fijar la mente en la carne, a que no te veas tanto a ti mismo, ¿verdad? Porque a veces como condescendemos demasiado con nosotros mismos. El Señor nos saca, dice en Romanos 8:5-7, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Estábamos viendo de los mandamientos que difícil es que podamos cumplirlos, ¿no? Entonces, desde la caída del pecado, bueno, la caída del hombre en el pecado, volteó hacia sí mismo y se constituyó a sí mismo la moral. O sea, y así somos todos nosotros, de acuerdo a como nos ha ido en la feria, tenemos un concepto de moral muy personal, que te decía yo del asesino ¿no?
que decía que él no, pues no sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero pues yo me imagino que un ladrón entra en la casa, asesina a todos, se roba, pero ve en la entrada un altar y entonces se hinca y se santigua y se va, ¿no? O sea, como muy respetuoso de sus creencias y todo eso, como que muchas veces tenemos nosotros unos parámetros morales y creemos que son la neta del planeta, ¿no? Que creemos que son la regla y que a través de eso juzgamos a los demás. Pero no nos damos cuenta de que nosotros tenemos, como dice el Señor, una viga en lugar de, y estamos viendo la paja del ojo ajeno, ¿no? Así, cada persona, cada ser humano, cuando no tiene la base que es la palabra de Dios, cuando no tiene los principios de Dios en su vida, se hace a sí mismo Dios y entonces es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando probaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, cada quien se hizo su bien y su mal, ¿no? Y ahorita, como lo vemos, pues todo es relativo, ¿no? Lo que yo digo que es bueno puede ser malo para ti, ¿no? O mi verdad es mi verdad y la tuya es la tuya. Y así, entonces todo el mundo contento, cada quien con su verdad, cada quien con su bien y cada quien con su mal, pero cada quien hace lo que se le da la gana de acuerdo a sus propias reglas. Entonces así hemos vivido. Ese es vivir en la carne. Entonces ahora vamos dejando y vamos permitiendo a nuestra carne que tome dominio sobre nuestra vida a través de los sentidos, a través de las sensaciones, a través de lo que nos hace sentir bien. Y si nos hace sentir bien, pues es bueno, ¿no? Si no nos hace sentir bien, entonces es malo. Entonces ahora cuando los papás regañan a los hijos, entonces son padres tóxicos porque los hacen sentir mal, ¿no? Cuando les dicen algo, ¿no? El hombre entonces se exalta a sí mismo y se considera ley para sí mismo. Pablo se identificó entonces en estas obras de la carne y nos hace recordar que esta guerra la vamos a tener toda la vida. Por eso dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, porque ahora sí que estamos en la casa del jabonero, ¿no? El que no cae resbala. Entonces aquí sí es muy fácil juzgar, pero a la hora de la hora todos estamos expuestos a caer. Entonces eso nos hace ser más sobrios en nuestra manera de pensar, en sujetarnos más a la voluntad de Dios y en caminar con esa sobriedad, ¿no? No juzgar a la ligera, no dejarnos llevar tanto por las emociones o por los sentimientos o por los gustos, ¿no? Debemos de ser sobrios. Y esto pues se hace hasta broma, ¿no? Dicen que el pastor que no tiene panza no es de confianza, ¿no? Por ejemplo, y vemos que los cristianos no tomamos alcohol, así, no nos emborrachamos, pero ¿qué tal comemos? Comemos un montón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando una cosa por otra, ¿no? O los alcohólicos anónimos, me recuerdo yo, los grupos, o sea, que ya no tomaban alcohol, pero ¿cómo fuman? ¿Cómo toman café? Muchísimo. Entonces es como que sustituir una cosa por otra nada más, pero de todas maneras le estamos dando gusto al cuerpo, le estamos dando gusto a la carne. Y vamos ahora a las obras manifiestas de la carne, que son manifiestas. ¿Cuáles son estas obras de la carne? Adulterio, fornicación, se refiere a esos pecados de inmoralidad sexual, a la inmundicia, a la lascivia, a la impureza, al libertinaje, a la idolatría, a las hechicerías, que dice la palabra de Dios que es la rebelión, que es la brujería, las enemistades, estos pecados que son tan comunes
y que son los pecados sociales que tenemos, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, esos arrebatos que tenemos, bueno, que es lo que les decía, ¿no? ¿Y por qué dije eso? ¿O por qué azoté la puerta, no? O sea, esos arrebatos que luego tenemos, las contiendas, las disensiones, las discordias que hay, las herejías, los sectarismos, las envidias, todas esas rivalidades, los homicidios, el odio, las borracheras, las adicciones, las orgías, cosas semejantes, o sea, todavía hay más a estas, acerca de las cuales nos amonesta Pablo, como ya nos los ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. No heredarán el reino de Dios. Ahora, vamos a preguntarnos de todo esto. No sé si pensaron en alguna persona. Falta de perdón, ¿verdad? Porque ahí vienen los resentimientos, ahí vienen los enojos, ahí vienen las rivalidades, las envidias. Bueno, es muy largo y yo sé que no me va a dar tiempo. Entonces, todo esto ilustra a nuestra naturaleza humana caída y muchas otras cosas más. Pero el desafío entonces es crucificar y hacer morir estas obras de la carne. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? ¿Tenemos tiempo? Ok. Es entonces alimentar al espíritu. Es entonces alimentar al lobo bueno. Esa es la única manera. Y hacer morir todo esto que está aquí. Y crean que no es fácil, porque en cualquier época de nuestra vida siempre surgen problemas, ¿no? En Gálatas 5, 24 y 25 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sabemos que la palabra de Dios nos da libertad, pero el apóstol Pablo también nos dice que esta libertad no la tomemos como un pretexto para ser indulgentes con nosotros mismos, para que hagamos lo que queramos. En Gálatas 5:13 nos dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces vivimos, o sea, dejamos vivir que la carne esté sin freno, pero necesitamos ya poner un alto. Y les voy a decir rápidamente de qué se trata, cómo le vamos a hacer. Vamos a decir no. O sea, esta palabrita tan chiquita, yo solamente hasta con el Señor aprendí a decirla. Para mí misma, para todas esas tendencias, para todos esos placeres, para todas esas cosas que me encantaban, ¿sí? Aprendí a decir no. Y entonces empezamos a someter a la carne, empezamos a someter a nuestras emociones, porque no podemos estarnos dejando llevar por nuestras emociones, sino que relajo, o sea, pues nos enojamos. El enojo es la emoción más, la primaria, es primaria. Lo que estábamos diciendo de los niños, ¿no? Cuando se enojan y avientan la mamila, que no les dejan hacer lo que quieren, ¿verdad? Aventamos, damos el portazo, hacemos cualquier cosa. Ya es tiempo de madurar, también estábamos hablando de la madurez. Necesitamos madurar y necesitamos someter y tener mucho cuidado con nuestros pensamientos para que no estemos alimentando pensamientos que nos están llevando a odios, a enemistades, a pleitos, a celos. A veces estamos nosotros pensando en una persona y bueno, ya la hicimos cachitos. Ya le hicimos cachitos y no más que la vea y me va a oír, ¿no?
Pero bueno, el fin de todo esto es aprender a negarnos a nosotros mismos. El mismo Señor nos dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces vamos a empezar a negarnos a nosotros mismos para que esa carne no se enseñoree de nuestra vida. No sé si han visto a los borrachitos, a qué nivel de dignidad llega un borrachito que encontramos tirado en la calle, todo orinado, vomitado, peor que un animalito, ¿no? Porque a lo mejor hasta los perritos rascan, ¿no? O sea, instintivamente como para tapar sus heces. Bueno, pues un borrachito donde le agarra, ahí se hace y ahí se queda, a lo mejor hasta con los pantalones abajo, tirado, inconsciente, se puede quedar ahí, ¿no? Porque ha perdido toda la dignidad, ha perdido la voluntad. Y Dios ya nos dio todas las armas para que nosotros nos enseñoremos primeramente de nuestros pensamientos y no permitamos que se enseñoree ni la carne ni el alma. Tienen que estar sometidas por el Espíritu de Dios. En Gálatas 5:22 al 23 nos dice cuál es el fruto del Espíritu y cómo se manifiesta. A través de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y pues así, esos son los hijos de Dios que la tierra está esperando ver manifestarse. Y pues con esto los dejo y pues aprendamos a decir no. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Sabemos que muchas veces vemos esa tendencia en nosotros o a veces deliberadamente permitimos, Señor, que salga a la luz, Señor, todas estas obras de la carne. Y pues te pedimos, Señor, que podamos desecharlas de nuestra vida, que sean crucificadas juntamente con Cristo, Señor, que sean muertas, mi Dios, que podamos matar las obras de la carne, Señor, y que podamos vivir para ti en el Espíritu, que sea tu Santo Espíritu el que domine nuestras vidas, el que nos guíe, Señor, el que esté enseñoreándose de nosotros, Señor. Y pues te damos muchas gracias, Señor, te pedimos pues tu ayuda, Padre, tu ayuda, tu guianza, tu consejo, Señor, tu fortaleza y pues tu paz, Señor, también, para que podamos caminar en el camino que tú ya nos has determinado de buenas obras para que andemos en ella ya de antemano. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos aquí el próximo domingo.